Ey, 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 ey. Hemos pasado del capítulo anterior que pasaba esto hasta este con frames tan raros como este. Aquí nos tenemos que ir calmando porque no puede ser. Esto no puede ser. Esta serie no iba de esto. Sin preámbulo, en este capítulo número 5 vemos que la intro en este caso, y parece que para finalizar si no se me escapa nadie, empieza narrada por Axel. Recordemos que cada intro la narra un personaje protagonista diferente, pues en este caso de Axel y cómo el Havna llegó a su vida. Obviamente Axel antes de esto estaba en la cárcel, recordemos que por delitos menores, pero por ser reincidente fueron acumulando condena, y cómo el Havna llegó a sonar e incluso a traficarse dentro de la propia cárcel, llegando hasta Axel, pero que este producto en esas instalaciones obviamente alcanzaba un precio desorbitado por el tema de la dificultad de adquisición. Algo que podíamos dudar si te has visto anteriores análisis y si has estado mirando un poco la serie, es que Axel quizás no había tomado el Havna por reacciones que había tenido en ciertas circunstancias y por declaraciones. Aparte, en el ending se ve que están todos como en el suelo menos Axel, que está de pie. Podríamos pensar que Axel también es tan despreocupado porque él no había tomado el Havna, pero él confiesa que sí, que también puede ser mentira, ¿no? Pero él confiesa que ha tomado el Havna, lo que pasa es que no le hizo efecto. Ojo, quizás no tomarlo y que no te haga efecto es lo mismo. En este caso dice que se dio un golpe en la cabeza y que lo sintió. También te digo, no sé si es la mejor forma para probar si el Havna funciona, porque quizás no es tan así, tan literal, pero algo es algo. No sabemos si lo tomó o miente, o si por algún casual es invulnerable. Pero bueno, eso nos tocará ir viéndolo poco a poco. Este capítulo número 5 comienza de verdad con potencia, dejándonos lo que nos dejó obviamente el capítulo anterior. El hacker 909 nos había dado la pista de que había robado toda esa información con la que él hacía operaciones en bolsa por haber hackeado a Delta Medicinal, que es la empresa farmacéutica a cargo del desarrollo y la distribución de Havna. Por lo que podríamos intuir que si sacó esta información de esta empresa que es la responsable y esta acción le permitió vender acciones en bolsa, lo más probable es que esta empresa supiera los efectos que tenía esta medicación a largo plazo y los quisiera ocultar por poder seguir vendiendo, ¿no? Lo interesante es que de una manera u otra terminan llegando al perfil de SoundCloud, que es una plataforma en la que puedes subir música, audios, lo que quieras, de un integrante importante que ya veremos más adelante, que es el CEO de Delta Medicinal, y vemos que sube muchas canciones y que tiene un audio, la verdad, bastante raro. Resulta que al bueno de Doug se le ocurre la idea de pedirle a Laina que abra los archivos como una imagen, ¿no? De abrir como y usar en vez del reproductor de música, el reproductor multimedia de imágenes. Y vemos que este sonido codificado a imagen se transcribe en unas fotos que son perfectamente legibles de documentos medicinales o ensayos clínicos sobre el Havna, cómo funcionó, cómo iba yendo, los experimentos que iban haciendo y demás. Recordemos que hasta este punto, al ser información privada de Delta Medicinal, nadie tendría que poder conocer estos datos, salvo la gente que haya trabajado ahí. Pero cuando se exponen en la pantalla, vemos que Hersh salta de inmediato y los reconoce y dice: hey, son ensayos clínicos de Havna. A lo que obviamente Doug salta muy perspicaz y le pregunta: ¿acaso los conoce? Y claro, Hersh se da cuenta de que se exaltó demasiado y retrocede, da un paso atrás. ¿Por qué? Porque ella no tendría. ¿Por qué? Porque ella no tendría que saber qué son estos archivos. Y los reconoció de inmediato. Ojo, vamos plantando una semilla de la duda en el camino de Hersh. Bueno, volviendo al mensaje. ¿Por qué alguien como el CEO de una empresa mandaría información tan delicada, tan importante, que todo el mundo está buscando esta información para tener una mínima pista de Skinner o la cura, a SoundCloud, que es una plataforma pública o que todo el mundo puede acceder, y a modo cifrado? Pues claro, llegan a la conclusión que muy inteligentemente es una manera de enviar un mensaje a alguien que el que sabe recibir el mensaje va a saber descifrarlo, pero que a la vez es alguien del que no tienen el contacto. Es decir, están intentando quizás contactar con Skinner, pero como Skinner trabajaba a través de remoto y no dio nunca su contacto ni ningún método de comunicación con él, es una manera de subirlo para todos, pero que solo lo pueda entender Skinner, y al final es como mensajearte directamente con Skinner. Un mensaje que solo él pudiera interpretar. Pero mira, basta de trama, basta de historia, y por qué no mejor vamos a Delta Medicinal y les preguntamos en persona. Obviamente esto no es tarea fácil, estamos hablando de la empresa seguramente a día de hoy más importante del mundo. Aunque quizás en la serie no se ve ese caos de que a la humanidad le quedan 20 y tantos días de vida, la verdad es que como la empresa esta es la responsable, también puede ser la que esté más cerca de un antídoto en caso de que estén trabajando en ello, y tendría que ser la empresa más importante del mundo ahora mismo, al menos más llamativa. Vemos que acceder no va a ser fácil, ni por aire, ni por tierra, ni por el garaje, ni por nada. Intentan de todo, pero al final la solución la termina teniendo Axel, que es la más simple: entrar en el edificio y actuar con naturalidad, sin más. Y es en el momento en el que pisa ese edificio en el que vemos que
entra también, muy probablemente, el director de las escenas de acción de John Wick, que recordemos que está a cargo de, no sabemos si todas, pero varias escenas de acción dentro de esta serie. ¿Por qué resalto esto? Porque podemos ver que cuando hay peleas son diferentes a las clásicas peleas del anime. No son puño, patadita y lo resuelvo. Son maneras de resolver los conflictos bastante llamativas y originales. Tanto en el capítulo anterior, que vemos que Axel usa a Chris para articularla, para no disparar él, sino que la va guiando al cogerla de la muñeca, pues en este caso no va a ser la excepción. Aunque tiene un inicio raro, la verdad. Pero aún así, decidme, ¿no es la mejor escena dentro de un ascensor que hayáis visto nunca? ¿Cómo Axel sabe lo que va a ocurrir, aún así mantiene la calma y acepta el reto? ¿Cómo transcurre todo y busca la manera de escabullirse? ¿Y cómo termina sin matar a nadie? Cosa que es muy importante porque recordemos que Axel en la serie no ha matado a nadie y se toma muchas molestias para no matar a nadie y salir prácticamente ileso. Me vuelvo a reiterar porque lo tengo que hacer y porque una vez llega a la habitación del CEO, a la planta donde se encuentra este CEO de Delta Medicinal, le apoya el teléfono en la nuca simulando un arma y lo deja indefenso al momento. Lo curioso es que no lleva un arma encima, o sea, no lleva un arma ni para simular esto, que podrías tenerla y no usarla para intimidar si las cosas salen mal o para usarla si las cosas salen mal. Es decir, no lleva el arma ni siquiera para ir de farol. El caso, con este señor van al grano, directamente al grano. Presentan los documentos que han encontrado en la web y le preguntan directamente por la ubicación de Skinner. A lo que muy abiertamente el CEO le menciona que no sabe dónde está, que desgraciadamente él también lo está buscando y no hay nada que hacer. Está totalmente ilocalizable. Por lo que nos da a entender nuevamente que Skinner sabía muy bien lo que estaba tramando y organizó muy bien el trabajo previo. Aquí vemos algo interesante. Mencionan que obviamente no saben los efectos a largo plazo de Hamna porque no podrían sacar beneficio de algo así por más que sea una empresa farmacéutica, y que lo único que descubrieron, pero que fue tarde, lo descubrieron tarde aún así, es que el Hamna terminó matando a uno de los monos en los que hacían pruebas y que esta muerte fue relativamente particular porque en sus ojos se veía como una noche estrellada, como el cuadro de Van Gogh, que seguía un cierto patrón, digamos, ¿no? En esta foto vemos que hay algo más que yo la verdad he intentado darle vueltas y no consigo identificar ni darle forma a lo que es, pero si alguien lo sabe o intuye algo me lo puede poner. También te digo, quizás no es nada, es una foto de los monos que puede ser directamente el reflejo de lo que había en la jaula y se acabó. Pero voy a aprovechar esta imagen para hilarlo con lo del principio del capítulo, que no lo mencioné, para mencionarlo aquí y no repetirme, y es esta foto. Esta foto con la que el CEO empieza el capítulo y se asusta. Se asusta tanto que tira el móvil y lo hace mierda. Y tuvimos que esta foto se la han mandado, ¿no? Porque, a ver, si es una foto que tú tienes, no tendría que impresionarte así. Y si la tienes abierta, no tendría que asustarte de esa manera, ni siquiera asombrarte por ver algo que quizás no debería estar ahí. Así que podemos calcular que se la han mandado. ¿Que se la han mandado por qué o quién? Quizás un compañero, quizás el propio Skinner a modo de esto es lo que te está pasando, esto es lo que te va a pasar. Pero a mí me da la sensación que alguien le tuvo que mandar esa foto para que ese susto pudiese ocurrir, ¿no? O sea, no sé, yo sí tengo una foto de una bomba en el móvil. Si sé que la tengo una vez, obviamente lo desbloqueé y la vea, no me tendría que asustar, ¿no? Sé que está ahí. El caso, las fotos no son las mismas. No es la misma la foto del mono que esta foto del principio del capítulo. Y esto es importante. Se puede ver que no es la misma por muchas cosas, entre otras porque en la foto del mono vemos el reflejo verde de la jaula en la que estaban encerrados. Color verde del cual carece la foto del principio del capítulo. Además de lo que refleja en este caso, sí lo podemos intuir mínimamente, aunque sea. Sabíamos que a los monos les estaba pasando esto y sabíamos que estaban empezando a morir. Y quizás esta foto genera tanto miedo porque es el primer caso que ocurre en humanos. ¿Por qué digo en humanos? Porque en la foto también podemos ver que hay la silueta de un árbol aquí a la derecha, la estaré señalando en el vídeo lo más probable, y por el otro lado vemos que también hay un edificio. O sea, es alguien que está viendo una ciudad, ¿no? Una calle, un algo, no es un mono encerrado en una jaula. Lo que me hace pensar lo siguiente: estos síntomas aparecen una vez mueres, ¿no? Entonces, ¿por qué esta persona muerta está viendo un paisaje como erguido, mirando la calle, mirando un árbol? Es raro realmente, no sabría decir por qué. Vamos a ir con calma, quizás esto se resuelva en el siguiente capítulo, si no, yo simplemente lo dejo para que el que quiera le dé una vueltita. Continuando con el CEO, nos menciona también que tampoco su empresa ha conseguido desarrollar una cura, a pesar de que sea la empresa responsable en su día del Hamna. Y como yo echaba de menos, han vuelto las analogías de el bien, el mal, la luz, la oscuridad, Dios y el diablo. Esto es importante porque al final, al principio de esta serie, Skinner se presenta como el séptimo trompetista del apocalipsis. Y este equipo de criminales llamado Lazarus no deja de ser un grupo que intenta demostrar su capacidad de redención, tanto por el nombre de Lazarus como por su significado bíblico, porque además son criminales que intentan hacer algo bueno, que no dejan de mostrar las dos caras de la misma moneda, del bien y del mal, ¿no? Y aquí vuelven a retomar esa corriente bíblica prácticamente. Si te interesa esto, la verdad, no es por hacerte promoción
promoción, pero en mi primer vídeo tengo teorías sobre el tema, menciono cosas que, bueno, no es comentar el capítulo y ya está, sino en ese vídeo realmente creo que le di un giro de tuerca superior, por si te apetece, lo puedes ir a ver. El caso es que Axel, no conforme con ser el badass de toda la serie y obviamente el protagonista, se le ocurre que, mira, está cansado de buscar a Skinner, vamos a traerlo. ¿Cómo podrías atraer a alguien, a un genio diabólico que busca la destrucción y matar a todo el mundo? Pues mira, mostrando una solución a su problema, una cura, una falsa cura. Al final, si se encontrara un antídoto, obligaría a que todo este circo mediático de Skinner terminase, se tuviese que presentar o al menos intentar refutar si eso es verdad o no, y nos deja dos posibilidades. Si se presenta, obviamente lo terminarían pillando, y si no, por otro lado, tendría que dejar un rastro, aunque sea mínimo, por intentar infiltrarse desde la distancia. Por todo esto, preparan todo para esta intervención, tanto a nivel físico de todo lo que es el edificio como a nivel de software, que tenemos sobre todo a Elaine supervisando toda esa área. Y aquí quiero recalcar que, si recordamos en capítulos anteriores, la misma Elaine menciona que solo existen 3 hackers en todo el mundo capaces de estar ayudando a Skinner, y que al final uno es Visionary, que está fuera de combate, y la otra es la propia Elaine, así que por descarte tendremos que saber quién es. Para hacer todo más convincente, incluso han puesto un modelo del antídoto para presentarlo, obviamente, cargado con suero fisiológico y un rastreador por si a alguien se le ocurre robarlo para analizarlo y ver si realmente tenían una cura o era un farol. Al final esto vemos que no sirve mucho, solo para que un invitado desesperado se lo inyectase, pero no pasa de ahí. Pero está muy bien. Y está todo tan bien organizado que hasta en la vida real tiene sentido, porque cuando explican cómo funciona el HAMNA, que hablan del gen SCN9A, que codifica para un canal de sodio NAV.1.7, eso existe en la vida real. A día de hoy existen anestésicos locales, que pueden intervenir en esos iones de sodio y anular el efecto del dolor en esa zona. Obviamente no existe a nivel de dolor emocional, no hay una medicación que calme el dolor emocional, pero sí hay medicación que calme el dolor y que actúe de esta manera. No todos estos fármacos actúan de esta manera, pero hay algunos que sí. Y es más, hay personas que tienen condiciones o mutaciones en determinados genes que lo que hacen es que alteran el medio de actuación convencional de estas moléculas, que pueden generar condiciones al final de personas que no sientan nada de dolor, que al final no tienen la capacidad de sentir dolor, que existen, o pueden generar condiciones de dolor crónico o dolor exacerbado por alguna u otra razón. Es decir, el lore tiene su cierto fundamento. Obviamente después se les va la mano diciendo que hablan de dolor emocional y que al final con un fármaco así solucionas todo. No es tan así, pero tiene una cierta base que se podría respetar. Al final volvemos con Elaine. Elaine está supervisando todo el apartado de software, porque es la que le toca y es la mejor en lo suyo. Pero no solo por un hacker que esté del lado de Skinner que pueda ayudar a desmantelar toda esta falsa, sino porque todo el mundo tendría que estar interesado. Los gobiernos podrían estar empleando sus recursos en intentar hackear esa cura, porque al final no deja de haber sido un producto que ha consumido todo el mundo prácticamente. Entonces el riesgo, aunque en la serie me hubiese gustado que lo centraran más en el mundo, porque todo el mundo podría estar intentando entrar ahí hackeando todo eso, vemos que sea como sea, Elaine tiene que tener mucho cuidado y tiene una responsabilidad muy grande. Al final nos dan un poco la chapa, que está muy bien, que esto está muy bien verlo, pero comentarlo no tanto, a nivel de las estrategias, los señuelos que va poniendo en la red para que los hackers puedan caer, los bloqueos que intenta hacer. Y a pesar de todos estos esfuerzos de este equipo, la paranoia que había también cada vez que alguno de los asistentes hacía algo fuera de la línea, vemos que el hackeo se termina efectuando y se efectúa desde dentro de la torre del edificio, que es lo curioso. O sea, hay alguien dentro que está haciendo el hackeo desde ahí. Alguien se presentó con sus dos y está hackeando desde dentro del propio edificio, por lo que empiezan a buscarlo y se dan cuenta de que no. La señal viene dentro del edificio, pero no significa que alguien esté activamente hackeando desde dentro del edificio. ¿Cómo puede ser? Y no solo eso, sino que el hackeo va a un nivel superior y empieza a hackear más y más cosas hasta que se hace con el control prácticamente de todo el edificio. Más adelante descubrimos que, bueno, con perdón de Elaine, así la podemos disculpar a la pobre chica, resulta que había un factor que no teníamos en cuenta dentro de esta ecuación, y es que los guardias casualmente no, muy bien estratégicamente por el otro bando, les habían cambiado los walkie-talkies a última hora, seguramente ya modificados con anterioridad para que les facilitaran todo, y es la señal del walkie y de los walkies la que está permitiendo al hacker desde la distancia acceder al edificio y poder interaccionar con los sistemas de dentro del software. Aunque pierde el control del edificio, Elaine, con su último esfuerzo, con el fin de, bueno, perdemos el edificio, la batalla y, como dicen, ganamos la guerra, la consigue localizar. La localiza en Pakistán, al lado de la bolsa de valores. La bolsa de valores es un buen sitio porque, como mencionan, tienen un buen ancho de banda, es decir que el internet
vuela. Pero esto, que parece una batalla de a ver quién es más lista, se había puesto la hacker ahí para que cuando la localizaran dieran por hecho que era la bolsa de valores, pero ella realmente no está interaccionando con el internet de la bolsa de valores, ya que tiene su propia antena dentro de su furgoneta. O sea, es una locura el nivel de estrategia que hay de yo me anticipo a tus jugadas y tú a las mías. Bueno, esto más o menos creo que termina en un empate, porque Elaine consigue descubrir dónde estaba esta hacker, aunque no les va a servir para mucho, quizás solo saben intuir que están en Pakistán, pero como no se den prisa, muy probablemente se mueva de allí. Y la hacker consiguió robar esa cura, pero no dejó de ser un señuelo, así que estamos en paz, digamos, ¿no? Con esto termina el capítulo. La verdad que obviamente las pintas del hacker, una chica bastante peculiar, bastante tranquila, también parecía bastante despreocupada, pero ya no voy a dar por hecho que es por nada, porque en esta serie cada uno está peor que el otro, la verdad, porque tampoco Axel es muy normal. Y bueno, esta chica puede ser más justificable porque si está al lado de Skinner puede ser que tenga la cura. A ver, yo si fuera ella no le pediría que me pagase con otra cosa que no fuera la cura, básicamente. Pero vemos que decide terminar esta gran obra llamando a Elaine a última hora, como reconociendo su labor y su capacidad como hacker. Lo curioso es que menciona una frase en concreto que me gustaría comentar por si acaso, que es la siguiente. La hacker termina diciendo que Johnny Rotten es su héroe. ¿Y quién es Johnny Rotten? Porque quizás significa algo, o quizás es una frase cliché como gancho para que terminar a lo grande. Pues nada, que Johnny Rotten al final era un vocalista punk británico de los años 70 y que era conocido obviamente por su talento, pero también por su actitud rebelde y provocadora con el público. Puede decir que Johnny Rotten es su héroe porque al ser un hacker, ella también, los hackers al final van en contra del sistema, entran en lugares donde no tendrían que entrar y tienen una actitud en cierto modo rebelde. También podría ser una característica de la individualidad que tiene esta hacker, de que va por libre quizás, porque al final Johnny Rotten era alguien que también iba bastante por libre. Y al final mencionarlo a nivel de héroe y viendo las pintas que tiene, la pinta de su furgoneta y todo, puede no significar nada, puede ser como dije una frase gancho o puede ser un sello como de identidad, de rebeldía, de autodeterminación. Bueno, sea como sea, la serie como digo va paso a paso, nos lo irán comentando más adelante. Puede ser una pista o puede ser como digo una frase pegadiza para terminar a lo grande, ¿no? Sea como sea, este capítulo me ha gustado. Yo la verdad que valoro mucho las escenas de acción que tiene, porque son realmente originales, vale la pena verlas. Cuando te ponen la típica pelea que ya sabes cómo va a ir, que sí, que el protagonista en cierto modo va a quedar acorralado en un punto de la historia y se va a salvar más adelante. Yo la verdad valoro que esto no sea así, valoro esas escenas como la del ascensor, que ha sido espectacular. A nivel de trama, bien, conforme con cómo vamos. Es verdad que un capítulo por semana sabe a poco y que no va a tener tantos capítulos como para quizás indagar lo suficiente en los aspectos que a mí me gustaría, pero es lo que tenemos. Estoy bastante conforme con las pequeñas perlas que va soltando y poco más que decir. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjate un like, coméntame qué te ha parecido tanto el capítulo como algo que quieras comentar, algo que quieras debatir, algo que se me pueda haber olvidado, que puede ser perfectamente, y poquito más. Nos veremos aquí la semana que viene. Ya van quedando menos, quedan menos.